los jóvenes del país estábamos como muy atentos a lo que pasaba también en Latinoamérica, a lo que había pasado en Cuba, Che Guevara, todas esas ideologías nuevas. Era un país muy politizado. Me imagino que América Latina en general, con la imagen muy presente del Che, de la Revolución Cubana, todo eso era muy fuerte, muy álgido. Con esa maravilla que fue esa época, que creíamos y teníamos como la certeza que podíamos cambiar el mundo, podíamos hacer de este un mundo más justo, podíamos entregar muchas horas de nuestra vida con mucho gusto, con mucho placer. América Latina, metade do século XX. Nessa época, a prioridade é identificar e aniquilar qualquer organização de esquerda. A Guerra Fria é o pano de fundo. Os governos, financiados pelos Estados Unidos e com apoio dos militares, incorporam a estratégia norte-americana de contenção do comunismo. A doutrina de segurança nacional é a lei vigente. Os militares golpistas são elevados à categoria de salvadores da pátria, únicos protetores dos interesses nacionais. São apoiados pela mídia, pela burguesia e pelos políticos e instituições de direita. As democracias são derrubadas uma a uma. O Paraguai é o primeiro a cair. Julho de 1954. O general Alfredo Stroessner implanta a mais longa ditadura do Cone Sul da América Latina. 35 anos de terrorismo. Os reflexos chegam até os dias de hoje. Este escenario internacional se complementa con un escenario nacional de extremo conservadorismo. Es decir, hay fuerzas conservadoras que soportan, fuerzas políticas que soportan a un régimen militar. Y se forma una estructura de poder muy fuerte en una sociedad como la paraguaya, un país dominado por sectores muy conservadores, ligados a la propiedad de la tierra, ligados a las fuerzas militares. Mi padre fue militar de la Marina paraguaya y como militar él se enfrentó a los militares golpistas, la dictadura estronista, desde sus inicios. Mi papá, Carlos José Mancuello, fue preso en el Departamento de Investigaciones. De hecho, ese fue el caso de mi mamá, que nunca estuvo en el Departamento de Investigaciones, pero estuvo, por ejemplo, en la comisaría de Fernando de la Mora, donde yo, estando ella presa, nací. 75 comienza la gran represión al campo, a las ligas agrarias, en donde los campesinos fueron desalojados violentamente, pero fueron desalojados de sus tierras, porque ellos habían comprado esas tierras. Toda esa injusticia, yo me acuerdo, yo era el menor de todo. Yo era el mimado, yo le acompañaba a mamá acá, o yo le llevaba presa. Esa tortura psicológica que le hacían. Es la muerte de Oyapoa. Saqueo y muerte, porque hubiera japango, va épico ya y petractor mi, pese me cuera peco y mala ombapoa, ay me preso, ay menos lleve la cárcel, a verme preso porque hace jamás llevo hipotaja lleve permiso, la anda recuperar en comba eve, jape terreno lo recoa cue 10 hectáreas con ogamiango o yepe apa. A escuela oño acomoda para la municipalidad pegua hoy peapa Luis Martínez. Malan pende socio, muy me la pende arma, muy me la pende plata. La vida campesina era vivía en una extrema pobreza por la razón de que no había camino en esa época y era monopolizado. O sea, el acopiador es el que ganaba y no ganaba nada, era el que cultivaba, el agricultor. Empezaron a leer el estatuto agrario en esa época, de 1947, de que cada campesino tenía el derecho a tener un pedazo de tierra. Y por ahí empezó la lucha de la Liga.
la represión a Misiones, y a otros departamentos también, al departamento de Paraguarí, al departamento de Quindú, también a la zona de Jejuí, donde estaban situadas todas las ligas agrarias cristianas. En 1976 estos lugares eran ocupados por presos políticos de la Liga Agraria Cristiana y de la OPM, donde llegaron a estar acá 600 presos políticos que luego fueron descongestionados en las distintas sedes policiales como Guardia de Seguridad y otras dependencias policiales. Mi padre militaba dentro de las ligas agrarias cristianas y toda la familia, tanto materno como paterno, que también todos fueron detenidos, torturados, exiliados. Entonces se formaron las escuelas campesinas, un trabajo agropecuario en conjunto que se le llamaba el almacén de consumo. Lastimosamente, en esa época, educarle a la gente, orientarle a la gente para que pueda tomar su propia hoja de ruta, era un pecado para el sistema. Abril de 1976. A Polícia Militar Paraguaia desencadeia uma onda repressiva contra os camponeses organizados. É a Páscoa Dolorosa. Trabalhadores do campo são perseguidos, torturados, assassinados e desaparecidos em todo o interior do país. A investida destrói toda a organização camponesa construída ao longo de muitos anos. En el año 76 yo tenía 3 años, más o menos, cuando él fue ejecutado en pleno Semana Santa. ¿Por qué se le dice Pascua Dolorosa? Porque normalmente la Pascua es resurrección y vida nueva. Y en esa época fue una Pascua de persecución, de masacre, de apresamiento, de tortura. Entonces por eso se le llama Pascua Dolorosa. Hay como más de 250 campesinos ejecutados. Paraguay es muy fácil, la gente se olvida de su historia. Entonces nosotros por lo menos cada año, pues la gente nueva, los jóvenes, tienen que saber la historia de nuestro país. Y la única forma para poder cambiar a este país, si es que olvidamos nuestro pasado, es imposible. O povo paraguaio resiste. Familiares das vítimas se organizam para manter viva a memória. São criados espaços de resistência. Um deles está em Santa Rosa de las Misiones, para lembrar e educar sobre os tristes episódios. Cada día estamos avanzando, por lo menos cada día la gente cambia en su forma de ser, en su forma de pensar, porque no hay otra forma de cambiar este país. Porque uno busca un pedazo de tierra, es su derecho, es derecho a la vida. Tener un pedazo de tierra, tener un techo es un derecho a la vida. Vivir dignamente es un derecho a la vida. Hay un antes y un después en Paraguay luego del hallazgo del archivo. Anteriormente era rumor, ahora había pruebas. Pruebas de que personas habían ingresado a la policía y nunca más salió. Dezembro de 1992. O ex-preso político Martim Almada e o juiz José Agustín Fernandes encontram arquivos da ditadura paraguaia. São registros de informações trocadas entre autoridades policiais e militares do Paraguai. Incluem também documentos sobre atos das ditaduras da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Denominado de Arquivo do Terror, é a principal prova da existência da Operação Condor, uma parceria entre os governos militares do Cone Sul. O objetivo é aniquilar os opositores onde eles estiverem. Me recibe un policía y le digo yo soy el juez Fernández y vengo a ver si me cuentan que aquí hay documentos referentes a Martín Almada en su expediente habeas data. Yo estoy actuando en ese caso. Es una actitud propia de la policía que siempre no estaba acostumbrado a cumplir órdenes judiciales. Eso me indigna, me enerva y yo le digo no. Yo estoy investido de la autoridad que me da la Constitución y la ley. Y yo le ordeno a usted que usted me deje pasar. Y el 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana, con el juez Fernández, más la prensa local e internacional, descubrimos 3 toneladas de documentos
¿Qué contenía estos documentos? Por una parte estaban los archivos de la represión en Paraguay, 1929 al 89. Eso se genera una catarata de acontecimientos. Era incontrolable. Martín Almada llorando, su señora también. Todo el mundo, acá hay documentos de la dictadura. Al otro día, entonces, el 23 de diciembre, eran días de mucho calor, el presidente de la Corte es llamado por el presidente de la República diciéndole: no permita que esos documentos conozca la gente, esos documentos no le conviene a nadie, ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo. ¡Pare! Democracia de baja calidad es conciencia democrática demasiado incipiente, es todavía mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y creo que allí está el papel de la memoria. Asumir responsabilidades en democracia es más difícil. Es más difícil y cuesta más esfuerzo. Porque tenemos que saber respetar al que está enfrente, respetar sus ideas, respetar su dignidad, y al mismo tiempo tenemos que compartir y tenemos que seguir luchando para levantar un país. Y tenemos que también tener cuidado de utilizar bien esa libertad, porque es una línea tan fina que de libertad pasamos muy fácilmente al libertinaje y vuelven las represiones. Entonces eso es, digamos, el rescate que nosotros hacemos acá desde el archivo. 60 anos depois do golpe militar, os paraguaios ainda buscam os corpos dos desaparecidos. Várias ossadas são encontradas no pátio da Agrupação Especializada, centro de tortura e morte do período da ditadura. A pressão popular abriu os portões. Dentro do quartel se instala um sítio de buscas. Siempre supimos que acá en Paraguay había un lugar de concentración de presos y del lugar de entierros clandestinos que era acá este sitio. Lógicamente que funcionen como sitios de conciencia esos lugares de represión, no solamente como un hecho pedagógico, sino también porque forman parte de como pruebas dentro de lo que serían los juicios. Como familiares de desaparecidos siempre estamos en la búsqueda de verdad y justicia, apoyando e involucrándonos directamente en la búsqueda. Este sitio probablemente fue el campo de concentración más grande que tuvo la dictadura estronista. Por eso es que una de las referencias que tenemos es que la mayor cantidad de presos políticos de todas las épocas fueron enterrados aquí. Esto no fue una cuestión que se preparó solamente acá en el Paraguay. Esto se preparó a nivel de Latinoamérica. Se preparó una cuestión totalmente preparado, premeditado. Foi numa cela semelhante a essa que eu fiquei preso aqui no DOPS junto com outros companheiros. A média da população era de 12 a 14 presos por cela. Só que em determinadas circunstâncias esse número podia chegar a 40, como aconteceu na noite do assassinato de Carlos Marighella. Consolidada a ditadura paraguaia, os Estados Unidos apontam suas armas para o Brasil. Todo o apoio é dado aos militares e às forças civis reacionárias para conter o avanço das esquerdas. Março de 1964. O golpe civil-militar derruba o presidente João Goulart, eleito democraticamente. 50 anos depois, o Brasil ainda conta o número de mortos e desaparecidos e busca a verdade dos fatos. Fui preso na noite de 31 de agosto de 1969. Ou seja, 5 anos, 1 mês, 1 dia e 18 horas. Há divergência sobre minutos, mas não seríamos de esquerda se não tivéssemos divergências. Do período de Guerra Fria, introduziu no Brasil, nos outros países, a chamada doutrina de segurança nacional. O conceito de inimigo interno, o inimigo interno é visto pela doutrina do poder como aquele estudante, aquele artista, o intelectual, o sindicalista. A forma como eles, a repressão política, os militares e os empresários também que participaram, se organizaram para deter drasticamente todas as iniciativas de resistência, porque eram iniciativas de resistência. E eles conseguiram, porque eles conseguiram não só localizar as pessoas todas, né,
e matar, assassinar muitos deles e criar um estado de terror muito extensivo. Quando eu digo extensivo a toda a sociedade, não só a gente. E a minha primeira prisão foi em 14 de maio de 1968. Eu estava na passeata, eu era segurança de uma liderança nossa de AP. O torturador que me prendeu era considerado o Fleury de Minas Gerais, Tassi Menezes Cia. Ele era um homem alto forte, ele me levantou pelo gogó e falou assim, tira o cinto, eu lembro disso perfeitamente, tira o cinto e o cadastro que ele pode autossuicidar. Na verdade, nós não éramos presos, nós éramos sequestrados, porque o que caracterizaria a prisão é ter um mandado judicial. Não tinha. Nós éramos sequestrados em qualquer lugar. Isso já era o primeiro crime. Então, no dia 14 de setembro de 1975, foi o dia mais longo da minha vida, que de certa forma ainda não se acabou. A gente foi abordado, então, por dois elementos à paisana, bastante fortes, altos, empunhando pistolas automáticas e sem se identificar, sem nada, simplesmente nos obrigaram a entrar num carro, um Fusca. E eu, evidentemente, aterrorizado, meu pai também, com a cabeça baixa, uma pistola na nuca. E me jogou dentro do Jeep. E eu fui pro DOPS. São Paulo, sede do antigo DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Nos anos de chumbo, local de tortura, morte e desaparecimento de homens, mulheres, jovens estudantes, intelectuais e operários que lutam por liberdade e pelos direitos fundamentais de todo ser humano. Hoje, sede do Memorial da Resistência. Para a sala de tortura, porque lá tinha 3 andares. A sala de tortura era em cima, essa parte de baixo era de depoimentos, etc. tal, e a outra, no piso inferior, quase no subsolo, eram as celas. Segundo, éramos levados para cárcere clandestino. Esse cárcere clandestino podia ser um equipamento do Estado, como quartéis, delegacias, etc., quanto casas alugadas com a vaquinha que os empresários faziam todo mês. A mais conhecida é a Casa da Morte de Petrópolis, mas aqui em São Paulo nós tivemos vários. E o que era o cárcere clandestino? Você ia, se você está numa dependência do Estado, nós fomos presos pela Operação Bandeirante, que naquele momento funcionava no quartel do Batalhão de Reconhecimento Mecanizado da PE. Fazia parte do complexo de todos os quartéis que estavam ali, eram as dependências do Exército Brasileiro. Agora, se sua família vai lá e procura por você lá, ou um advogado, ou um amigo, não tem ninguém com esse nome, e você está lá. Por isso o cárcere é clandestino. Desembarquei do Jeep no interior de um prédio, caiado de branco. Típica repartição pública. Ali funcionava o DOPS, na Avenida Ipiranga. Vi logo que se tratava de um torturador. Resolvi encarar os fatos. O medo não me salvaria do encontro com a fatalidade. Ele me olhou por baixo do senho carregado e não disse nada. Talvez aguardasse algum instrumento de suplício. Rezei. Uma oração sem palavras, sem pedidos, sem imagens. Entraram 2 guardas arrastando um rapaz que vestia somente um calção. Desesperado, ele tentava desvencilhar-se das mãos que o segurava, evitando entrar na sala e clamando pelo amor de Deus. Deram-lhe um empurrão. A cerimônia macabra ocorria indiferente à minha presença. A pele abria-se em finos e alongados vergões vermelhos. Seu corpo rodopiava, saltitando entre o trio de algozes. Ele gritava, chorando e manchando de sangue as mãos que tentavam segurá-lo. O corcunda aproximou-se de mim e falou com a sua voz cavernosa: "Vá tirando a roupa, que em seguida é você." Terceiro crime: interrogatório sob tortura. Todos os interrogatórios nesse período eram sob tortura. A tortura. Quando presa, a tortura. Por isso é que eu acho que hoje
a nossa ação política no processo de transição tem que se deter na memória da tortura, quer dizer, no significado do que foi a tortura. Meu pai foi colocado numa cela e eu fui colocado em outras. Logo comecei a ouvir os gritos dele de terror, de choques elétricos. Depois fiquei sabendo telefones que eram tapas no ouvido, de pessoa de costa, afogamento, onde eles chamavam de caldo da verdade, onde eles urinavam e defecavam. De tudo isso que foi mais dantesco, vou usar essa palavra, foram os momentos de tortura. Porque nos momentos de tortura, a tua vida fica... enfim. O que mais marcou mesmo a minha vida é a morte do meu pai. Ele sedado e segurando nas cadeiras da UTI de Maringá, ele gritava, e isso era recorrente: me libertem, me soltem, sou comunista, mas não cometi crime algum, tenho o direito de ir e vir, tenho o direito de reunir com meus companheiros. Isso era uma frase que ele repetia continuamente antes de apagar de definitivo. Ou seja, 25 anos depois do fenômeno, ele morreu sendo torturado pelo DOI-CODE. Essa pessoa, essa mulher, esse homem, decidiram nunca contar esse episódio para ninguém. Para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Ninguém sabe disso. As pessoas querem a verdade, mas a verdade, ela traz dor. Mesmo para pessoas como eu, que de alguma maneira tinha resolvido o que aconteceu comigo, experiência pessoal. Nunca fui de ter pesadelos à noite, de que estou sendo preso, torturado, e recentemente volto a ter. Porque na hora que você desrecalca, desreprime e volta, a dor vem. Então aí nós temos 3 crimes: sequestro, cárcere clandestino e tortura. Em alguns casos, isso não aconteceu com os presos de quando eu fui preso, os presos da ala, eles assassinam. É o 4º crime. E o 5º crime, oculta o cadáver. Que não queriam ver a primavera chegar, né? Não queriam ver as flores desabrocharem, queriam simplesmente calar, né? Os filhos do povo, aqueles que mais lutavam de tentar conscientizar as pessoas da realidade socioeconômica que viviam. Que algumas comissões de anistia no Nordeste estão começando a tentar levantar a questão dos camponeses assassinados. Com isso daí, aliás, com os índios já, com a denúncia do massacre de índios, com a denúncia do massacre dos quilombolas pela ditadura. O número hoje é bem superior. Então, embora seja uma ditadura que no balanço de números não se equivale ao que houve no Chile e na Argentina, por exemplo, também porque naqueles países o processo de mobilização popular, sindical dos trabalhadores tinha atingido uma etapa muito superior à da etapa brasileira, o Brasil é uma ditadura de 21 anos, que ainda tem mais 3 ou 4 até conquistarmos uma nova Constituição e com marcas que se projetam em décadas, até os dias de hoje.
Durante toda a ditadura até os dias de hoje, os familiares dos mortos e desaparecidos brasileiros mantêm viva a memória e a busca pela verdade. 2007, o governo brasileiro começa a criar por todo o Brasil lugares de memória. Diversos monumentos e placas às pessoas imprescindíveis e, ao nunca mais, homenageiam a luta e os que lutaram contra a ditadura. Cinelândia, Rio de Janeiro, a homenagem é aos militares caçados após o golpe de 1964. A escultura de aço naval representa a bandeira nacional com as estrelas espalhadas pelo chão. Belo Horizonte, Minas Gerais. O monumento Tortura Nunca Mais, colocado em frente ao antigo DOPS, mostra a bandeira do Brasil com o nome de 58 mortos e desaparecidos. Na capital mineira, o Memorial Nacional da Anistia contará com um centro de pesquisa e terá no seu acervo todo o material referente aos 60 mil processos de indenização apresentados na Comissão da Anistia Política. A primeira ideia fundamental é de que não se trata de um museu, no sentido tradicional do termo. No sentido de que ele deve se inscrever mesmo na cultura viva do povo brasileiro. E nessa mesma medida, ele deve ser plural. Isto é, ele não deve abrigar apenas uma narrativa ou uma tradição, mas dar voz a todas as tradições democráticas e populares brasileiras. Na verdade, esse memorial é uma grande casa do povo brasileiro, uma casa de ressonância das lutas, das vozes do povo brasileiro. Paraná, Curitiba. Na Praça Rui Barbosa é instalado o Monumento pelas Liberdades Democráticas. Ali funcionou o quartel da Polícia do Exército, centro de tortura durante a ditadura militar. Recife, Rua da Aurora, onde o sol nasce primeiro na capital pernambucana. São erguidos 3 monumentos contra o esquecimento. A escultura ao Nunca Mais, colocada em 2014, representa a vitória de um povo que resistiu e reconquistou liberdade e democracia. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2 esculturas para cultuar a memória. A primeira, de 2011, no Parque Marinha do Brasil, homenageia o sargento Manuel Raimundo Soares. Seu corpo é encontrado boiando no Lago Guaíba com as mãos amarradas. A outra, ao Nunca Mais, de 2014, está no terraço do Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital. Para resgatar um verso do poeta, né, na profusão das coisas acontecidas, há que se reconstruir uma narrativa, há que fundar valores, há que estabelecer os modos de presença daqueles que lutaram contra a ditadura militar, muitos deles, inclusive, dando a sua vida. Então, esse memorial é uma forma de inscrever definitivamente na cultura brasileira esses modos de presença da liberdade no Brasil. Que a memória é a melhor arma humana contra a barbárie. E a nossa própria região, na América Latina, foi submetida, portanto, a uma grande exploração, uma exploração do capital internacional, que disputou territorialmente a nossa região num ambiente de Guerra Fria, num momento onde 2 grandes potências mundiais disputavam a sua hegemonia. E para isso, dentro dessa disputa de poder, disputa cultural, dessa disputa que envolvia uma grande exploração dos povos, submeteu a nossa região a uma situação de graves violações aos direitos humanos, com mortes, torturas, desaparecimentos. Ter consciência desse processo, saber que isso é resultado dessas formas de exploração, coisa que somente a memória é capaz de nos dar, de reconhecimento de que a luta entre os nossos povos é a mesma. Junho de 1973. A democracia uruguaia é golpeada. Militares derrubam o presidente fantoche Juan María Bordaberry. Iniciam um período de prisões, torturas e assassinatos. 40 anos depois do golpe, a sociedade ainda busca verdade e justiça. En el correr de los años, ¿no? 68, 69, 70, fueron años cada vez más con una democracia cada vez más resquebrajada,
con persecuciones masivas a los sindicatos, a los estudiantes, el asesinato de estudiantes en el año 68, que cambió un poco la perspectiva del Uruguay pacífico, digamos, que conocieron nuestros padres. Ilegalizan casi todos los grupos de izquierda del Uruguay, también la Central Obrera, la FEU, y bueno, quedaron con las manos libres para hacer una represión todavía mayor que la que venían haciendo, ¿no? Más masiva. El Estado uruguayo ya a partir de julio de 1972 es un Estado básicamente dominado por la lógica de la guerra, del amigo y del enemigo. En ese contexto se producen las primeras muertes de estudiantes y obreros en el marco de movilizaciones callejeras. En ese contexto se produce la incorporación de la detención masiva de trabajadores que estaban en huelga. Para nosotros ya había dictadura, ¿no? Porque estaban todas esas persecuciones. Pero formalmente la dictadura la viví dentro de la cárcel de mujeres. La creciente gravitación de los organismos de seguridad del Estado y la presencia de los organismos policiales y militares en la vida política le proveyó un volumen de información. Cuando llegó la hora de la dictadura no necesitaron hacer una investigación del mismo volumen para poder golpear a los sindicatos, a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas, a los frente amplistas, a los curas progresistas, a los cantantes populares. Estuve 3 años y medio presa. Mi hijo nació ahí en el hospital militar. Me llevan, bueno, pasé el interrogatorio, la tortura y sobre todo la tortura del que era mi compañero, porque nos ponían juntos. Y Luis Eduardo nace en abril del 75. Y como niño para mí fue una circunstancia dada, entonces no era algo que me estuviera cuestionando, pero sí que estaba presente, igual presente a través de la ausencia, de la falta o de... Sí, igualmente todos teníamos un sexto sentido, los niños, los adultos, todos, de qué cosas se podían decir y qué cosas no. Después, cuando tuve mis otros hijos, dije, bueno, si no hubiera sido el primero, no sé cómo uno resiste esas separaciones, ¿no? Porque yo como no sabía cómo era, de qué me estaba perdiendo, qué nos estábamos perdiendo los dos, ¿no? MUME, Museu de la Memória. Desde 2007, é um espaço de resistência para lembrar os mortos e desaparecidos. É um local de defesa dos direitos humanos e de memória da luta por liberdade. Em exposição, vários objetos pessoais das vítimas representam esse trágico momento. Intervenciones del poder político central contra la universidad, contra el sector de enseñanza media, contra el sector de enseñanza primaria. No se podían en el recreo juntar más de 2 estudiantes porque se podía visualizar eso como una acción subversiva. Y nosotros no sabíamos por qué, pero cuando caminábamos por la calle en plena dictadura, íbamos de a 3 en fila. Cuando íbamos de a 4 hacíamos un rombo. No sabíamos por qué, simplemente porque sabíamos que más de 4 no se podía. Hay 2 cosas que hay que entender de cómo se fue el procedimiento en Uruguay. Y creo que en todo este proceso, todo se debe a la tortura. La sociedad uruguaya y el sistema político uruguayo habían acogido la doctrina junto con la práctica, porque en ese periodo sí se instala la tortura como instancia definitoria de la represión, la tortura masiva, y se instala también la prisión de cientos y de miles de personas junto con el exilio de otros. En todos nuestros países
todo comenzó con la tortura, porque fueron muertos en la tortura los cuerpos que se quisieron ocultar y surgió la figura del desaparecido. Los desaparecidos, los primeros desaparecidos son muertos por tortura. No querían reconocer que habían matado a alguien en tortura y escondieron los cuerpos. Montevidéu, margens do Rio da Prata. Num caminho sobre pedras, duas paredes de vidro registram 156 nomes. São uruguaios mortos e desaparecidos no Uruguai, na Argentina e no Brasil. O memorial aos presos desaparecidos é um testemunho silencioso e profundo aos mártires da liberdade. Cuando comprendieron que esos cuerpos desaparecidos generaban un terror tan grande y el miedo de lo intangible, ese miedo de está vivo, está muerto, desapareció, podés desaparecer. En este caso no, el hecho queda suspendido y entonces se extiende en el tiempo. Es como que queda como una herida abierta que no termina como de cicatrizar. Empezaron a utilizarlo de forma sistemática. Entonces sí, hubo desapariciones masivas de personas. Ya muchos cientos y miles de personas habían sido sometidos a apremios físicos y a formas de tortura muy variadas por el simple hecho de ejercer sus derechos ciudadanos. ¿Cuáles eran los elementos de la tortura? Los elementos de la tortura eran la picana eléctrica, era el submarino húmedo o seco, era el golpe, era la electrocución, era el falso fusilamiento, la tortura psicológica y era la violación. Estos militares de nuestros países de Latinoamérica utilizaron la violación sexual como herramienta de tortura. Todas las mujeres presas fueron violadas y casi todos ellos también. Los dolores, las marcas de la dictadura. Y cuando digo marcas, no me refiero solo a la tortura, no, me refiero a las pérdidas, a la gente desaparecida, a los asesinados, a los cuerpos que se encuentran 30 años después. En fin, esas marcas que están en la memoria viva de la sociedad. Esta experiencia que la tenemos que elaborar en conjunto y que tenemos que aportar desde cada lugar las piezas para poder entender y cómo hacemos para que no se repita. Si no tenés memoria, no tenés valores. La no obtención de valores implica cómo podemos respetar los derechos humanos actuales, los derechos comunes, civiles, sociales, culturales, si no respetamos los grandes derechos humanos, que es la vida. En el 76 asesinan a Michelini y a Gutiérrez Ruiz, dos parlamentarios y líderes políticos uruguayos muy conocidos, y otros latinoamericanos que estaban en Argentina. Montevidéu, 20 de maio. Uma multidão silenciosa ganha as ruas e caminha pela Avenida 18 de Julho até a Praça da Liberdade. Acontece todos os anos desde 1996. Em 20 de maio de 1976, a ditadura assassina o senador Zelmar Michelini e o deputado Héctor Gutiérrez. A Marcha do Silêncio é o símbolo da resistência, do protesto pelas prisões, torturas e assassinatos e da busca de milhares de desaparecidos.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal. Setembro de 1973. A onda do terror de Estado chega ao Chile. Salvador Allende, eleito democraticamente com a bandeira da implantação do socialismo pela via pacífica, é assassinado. Cai o governo socialista. Assume o general Augusto Pinochet. Inicia o período mais violento da história do país. 40 anos depois, os chilenos lutam para recontar essa história e encontrar seus mortos e desaparecidos. Mi padre tenía 34 años en el momento de su desaparición. Desde ahí ya nunca más lo volvimos a ver vivo. Él era un simple campesino. Y después de la noche a la mañana a él se lo llevaron y me truncaron mi vida, porque de ahí para adelante yo sufrí. Por eso mi mosaico tiene negro y blanco, porque así fue el resto de mi vida. Aquí había una promesa en este país de mejores condiciones de vida con Salvador Allende. Pero bueno, había un programa, un proyecto, ¿no es cierto?, donde el trabajador, donde los niños en el colegio iban a estudiar gratis, donde se le iba a entregar la leche. O sea, había todo un proyecto tanto para los trabajadores, para el país. Se salía los días domingos a poblaciones, vendíamos el diario, hacíamos lo que llamábamos domingos insurgentes. Siempre mis amigas y amigos del MIR se ríen cuando yo les cuento, sobre todo cuando estuve presa y les contaba de los domingos insurgentes. Cuando llega el golpe militar, yo soy una militante dedicada casi 100% al trabajo político, lo que me significa pasar a la clandestinidad absoluta. No dimensionaba la gravedad de ese golpe de Estado. Hasta pasado, por cierto, un tiempo en donde ya empezamos a saber, a ver en las calles. Yo vivía cerca del río Mapocho y tenía que pasar por el río Mapocho por un puente y ver cadáveres en el río. Ya era algo real. Yo soy Mónica Araya Flores, hija de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, detenidos y desaparecidos hasta hoy. Y hay un bando mentiroso que hizo Pinochet, que decía cuánto se llama la gente que permanecía en su lugar de trabajo, permaneciera porque no tuviera miedo, porque no iba a ser detenido, no iba a haber ni una culpa, no iba a haber ninguna represalia contra esa gente, y que se quedara ahí. Setembro, outubro e novembro de 1973. O Estádio Nacional do Chile é transformado em campo de prisioneiros dos opositores ao regime ditatorial de Augusto Pinochet. São 40 mil detidos. Dali, a maioria vai para o campo de prisioneiros de Chacabuco. Todos são torturados, muitos são executados, centenas permanecem desaparecidos. Desgraciadamente, confiamos mucho. Y yo creo que todos los que caímos aquí en el estadio confiamos en esa palabra. Pero la realidad es que al otro día, el día 12, no fue así. Empezaron a llenar las fábricas, las universidades, las oficinas, las radios. Nos cambió la vida completamente. Aquí aprendimos a saber lo que es hambre, a saber lo que es frío, a saber lo que es la humillación, los garabatos, los insultos. Nosotros tenemos una mochila muy grande de recuerdos, de ilusiones. Este estadio tiene muchas partes de simbolismo. Esta galería, estuvimos sentados muchos meses aquí. Yo estuve 50 días. Yo era pequeño, 9 años, 10 años, cuando aún estábamos en dictadura, pero recuerdo mucho la dinámica, o sea, el silencio. Ya después del 73, después del golpe, esa movilización social previa y esos partidos políticos previos comienzan a ser detenidos, secuestrados, torturados y un número importante hecho desaparecer, porque conformaban esto del enemigo interno, ¿no?
después llevado a mis padres allí. Mi hija Ninoshka, ella ve cuando están torturando a mi padre, ve cuando lo tienen colgado. Para ella era muy doloroso aquello. Yo pienso que mi madre negoció la salida de sus nietos, porque ella lo único que pide, mientras está vendada, que a sus nietos no le hagan nada, que los dejen libres. Al día siguiente a mi madre la llevan donde mi padre y solo mis hijos escuchan un grito de mi madre diciendo no puede ser. No se sabe nunca más de mi madre ni tampoco de mi padre. Estas salas eran usadas para interrogatorios y tortura. Siempre los interrogatorios eran con tortura. Esta sala de abajo, que es un entrepiso, una pieza baja, chica, que usaban principalmente cuando querían presionar al interrogado de arriba o al de abajo. Fuimos torturados, los profesores les colocaban electricidad, yo fui manoseada, ultrajada. Como mujer es muy difícil lo que le ocurre a uno cuando está detenida. En ese momento yo me imaginaba lo que le había pasado a mi madre y recordaba qué es lo que había ocurrido frente a ella. Santiago, Londres 38, sede do Partido Socialista Chileno, convertida em centro de operação da DINA, a temida Polícia Militar de Pinochet. Ali são detidos, torturados, exterminados e desaparecidos centenas de opositores políticos. O local é recuperado depois de um longo processo iniciado a partir das primeiras denúncias dos sobreviventes e familiares dos prisioneiros. Ao longo dos anos 80 e 90, Londres 38 é sistematicamente tomado por grupos de jovens, muitos deles filhos e filhas de vítimas do terrorismo de Estado. Ingresamos con 10 aproximadamente personas que habíamos estado detenidas acá y 3 agentes de la DINA, a los cuales hicimos recorrer la casa entera diciendo aquí estuvo, aquí me interrogó, etc. En el caso mío, mi marido estaba en esta sala aquí arriba y a mí me tenían abajo y por lo tanto se escuchaba y con eso ellos pretendían ejercer presión en los interrogatorios. Santiago, Vila Grimaldi, dos maiores centros de detenção e tortura da ditadura chilena. São 4.500 pessoas detidas, 18 militantes executados e 211 desaparecidos. Numa tentativa de apagar a história, os militares destroem os prédios. 1994. Uma marcha popular abre os portões da vila. Garante o parque como espaço de resistência e memória. O povo chileno não deixa morrer a história da Vila Grimaldi. Incluso muy pegado a la pieza de mujeres estaban las 2 salas de tortura, donde se aplicaba corriente, golpes y muchas otras métodos que ellos usaron. Esta es una reconstrucción de un tipo de celda y en esta celda, de 1 metro cuadrado aproximadamente, van a haber 4 a 5 detenidos. Este es el lugar de las rosas. En algún lugar de la memoria de algunas detenidas quedó el olor a rosas que había en este lugar. Y de ahí, como homenaje a las mujeres que desaparecieron desde Villa Grimaldi, se decidió hacer este sector de rosas. Chile, Paine, localidade rural 40 quilômetros ao sul de Santiago. Lá, erguido a céu aberto, o Memorial Paine mantém viva a memória dos camponeses assassinados pelo golpe militar. Erguido pela comunidade, é dedicado à promoção da memória e dos direitos humanos. Y poder contar con un espacio donde la gente que no encontró su familiar, en el caso de nosotros, puede venir a recordar a él, para mí lo encuentro algo
súper emotivo también. También tiene este bosque que representa alrededor de 1000 postes. De estos fueron sacados 70, que representan un poco la ausencia de las víctimas. ¿Y por qué alrededor de 1000 postes? Porque en un catastro que hace la agrupación, directamente e indirectamente se llega a que son alrededor de 1000 las personas que dejan estas descendencias de estas 70 personas. Claro, este espacio se llena con este mosaico que representa a cada víctima, y es ahí donde los familiares construyen su distinta visión de cómo quieren que se reconozca, cómo quieren que se vea a su familiar. Mi papá era agricultor, eso es lo que siempre nosotros nos quedamos, porque no sabía leer, no sabía escribir, llegó a este extremo de ejecutarlo. Yo eso quiero, antes de morir, saber que por qué lo mataron. Si mi marido no tenía nada que ver, él no era político, tenía poco estudio, era una persona de campo, que trabajaba, alegre, vivíamos felices. Con lo poco que teníamos, éramos muy felices. Es algo para que todo paine, todo el mundo, todo chileno sepa de que hay un lugar de la memoria que está viva, en el cual nuestros seres queridos están aquí pidiendo justicia, y que se sepa lo que realmente pasó, que a ellos los mataron. Entonces, este rescate de la memoria colectivo para nosotros fue el comienzo de una sanación, si se quiere llamar, por una parte, pero en parte de la justicia han pasado 40 años, para nosotros no ha habido justicia todavía. Identificaron a mi marido por una muela que encontraron, eso fue lo que a mí me entregaron. No era el cuerpo completo, y eso lo hemos tenido que conformar así, con esa cosa tan dolorosa para un familiar, tan dolorosa para una familia, conformarse con un pedazo de la parte de extremo del cuerpo de su familia. Ahora, memoria tenemos que hacerla siempre en un terreno restrictivo, porque los medios de comunicación no difunden la historia de estos hechos. Y que en la primera comisión califica un poco más de 28.500 víctimas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Santiago, Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Erguido como um ato de reparação pela presidente Michelle Bachelet, o espaço é projetado para dar visibilidade às violações aos direitos humanos cometidas pelo Estado entre 1973 e 1990. Dignificar as vítimas e suas famílias, estimular a reflexão e o debate sobre a importância do respeito e a tolerância, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Este museo está centrado en el periodo de la dictadura. Tiene un marco histórico que es la ruptura de la institucionalidad el 11 de septiembre de 1973. Estos dibujos fueron hechos en Isla Dawson, al extremo sur del país, que fue un campo de concentración. Nosotros no creemos que por el hecho de hablar solamente de las memorias de represión se va a evitar o va a ser posible nunca más. Creemos que es importante esas memorias, junto con las memorias de lucha, resignificarlas en lo que es la lucha hoy día o la necesidad de lucha hoy día para un Chile más justo. Para que puedan tener un compromiso con el nunca más. Y con el nunca más, no solo en las violaciones de derechos humanos hechas por los aparatos represivos del Estado, sino que también en todas aquellas materias en que el Estado debe velar porque sus ciudadanos se les respeten sus derechos humanos. Los presos en las cárceles, las personas que tienen alguna privación de libertad, las minorías sexuales, los indígenas, etc. Todos aquellos sectores de la sociedad que están en condiciones de una mayor vulnerabilidad, que esta experiencia donde no se resguardaron y más bien se violaron de los estados, sirva a las nuevas generaciones a comprometerse a una sociedad más respetuosa de la dignidad de los seres humanos. A mí me gustaría pedirle a Dios que nunca más volviera a ocurrir una cosa así como lo que pasó,
porque yo no le deseo ni a la más enemiga el sufrimiento que nosotros hemos llevado, porque somos hartas mujeres que quedamos solas y que lo truncaron nuestra vida y hemos sufrido tanto. No puede olvidar lo que ha ocurrido durante todos estos años, porque no tan solo fue en Chile, sino que fue en toda Latinoamérica. Dijo, basta, ya está bueno. Se crearon las protestas, salieron los jóvenes a la calle, hasta que por fin derrotamos la dictadura. Nunca la derrotamos con un lápiz y un papel, no, la derrotamos con la fuerza del pueblo. Março de 1976. Golpe militar contra a democracia argentina, uma das maiores tragédias do século XX na América Latina. Menos de um mês depois, Las Madres ocupam a Praça de Maio numa caminhada incessante em busca dos filhos e filhas, netos e netas, desaparecidos nas mãos dos militares. 30.000 assassinados, entre eles crianças e idosos. 10.000 continuam desaparecidos. Hemos vivido todo ese tiempo saltando de una dictadura para otra dictadura. Este 24 de marzo del 76, donde dan el golpe contra Isabel Martínez de Perón, ahí se inaugura un periodo verdaderamente nefasto para el país, donde se conjugan la represión, el sometimiento de la clase obrera y los negociados y la entrega del país. Yo militaba en una organización política que era Montoneros. Mi objetivo, como lo de todos los compañeros, era cambiar las condiciones injustas de este país. Fue secuestrada en junio del año 1976, muy poco tiempo después del golpe militar, cívico-militar, que llevó a la Argentina su peor dictadura, que causó la destrucción de una generación de jóvenes militantes que buscaban un mundo mejor. Uno podría contar la historia de un país tomando un pequeño club de barrio, ¿no? Porque aquí está todo. Buenos Aires, bairro La Paternal, sede do time de futebol Argentinos Júniors. Nele, Maradona iniciou sua carreira. Futebol e memória convivem juntos. No estádio, jogos, reuniões, exposições e uma placa em bronze lembram as histórias de vida dos desaparecidos que moravam e conviviam no bairro. De aquí salió Maradona. Aquí hubo gente muy oscura de la dictadura militar, como Suárez Mason. Y también aquí tuvimos mártires, ¿no? Gente del barrio que, bueno, creía aportar a la causa de un mundo más justo. Mi papá era un militante popular, un militante revolucionario, peleaba por causas sociales, tener una vida dentro de lo posible normal, era trabajador, tenía muchas profesiones, empleos, ocupaciones. Cuando en la Argentina hubo un golpe de Estado, un gobierno militar vino a perseguir, a secuestrar y a matar a todos los militantes que pudieron. La infancia fue muy difícil y sigue siendo difícil ahora porque la ausencia sigue estando siempre. Lo que más me impactaba a mí de todos esos momentos era el hecho de venir a una cancha con él, era algo que me llamaba mucho la atención. Nosotros vamos reconstruyendo la identidad de ellos a través de esas fotos. Yo no tengo recuerdo en mi retina de ellos, con mi corta edad. Entonces cada vez que encontramos una foto, es como encontrarlos a ellos también. Papás desaparecen cuando yo tenía 37 días, los secuestra y a mí me dejan con una vecina. A mí me secuestran el 10 de agosto de 1979 con mi mujer y mi hija. Mi hija tenía 2 meses. Bueno, le golpearon a mi papá, a mi mamá y tenía 2 hermanitos más pequeños yo. O sea, yo no veía nada, ¿viste? Entonces como que no podías ver los golpes de dónde venían, ¿viste? Y encima estabas esposado y después me pusieron como unos grillos en las piernas. Buenos Aires, Escola de Mecânica Armada, ESMA. Tortura, sofrimento,
terror. O local é transformado em centro clandestino de detenção, tortura e extermínio. Mais de 5.000 detidos em suas dependências. Muito poucos sobrevivem. Embarcados nos voos da morte, milhares são jogados vivos no Rio da Prata. As marcas ainda estão lá. Em 2004, o então presidente Néstor Kirchner retira os militares e entrega à população a área de 17 hectares. A ex-ESMA abriga hoje a sede de diversas entidades de defesa dos direitos humanos da Argentina. Lo que se sentía en ese lugar eran gritos, viste, como aullidos, gente llorando. Nadie que pidiera por uno, porque este era un centro clandestino. Entonces, ellos tenían todo el tiempo del mundo para torturar a la persona, para someterla a las humillaciones más degradantes. Capucha era el lugar de permanencia, donde la tortura era más psicológica que física, a pesar de que de vez en cuando nos daban algunas palizas, o que venía un guardia que estaba malhumorado y nos pateaba la cabeza. La ESMA funcionó como máquina de matar y como centro de difusión del terror sobre la sociedad. Acá los prisioneros, cuando caíamos, nos preguntaban ¿cuál es el lugar que más miedo te da? Yo creí que me lo habían preguntado a mí nada más. Yo contesté como un loro, la Escuela de Mecánica de la Armada. Llamativo es la subsistencia de la escuela de suboficiales, cuyos alumnos eran jóvenes entre 17 y 20 años, 21 años, y desempeñaron todo tipo de tareas. Muchos de ellos terminaron locos, realmente muy enfermos. Era gente muy joven, que había venido acá a estudiar para manejar barcos. Te llevaron al sótano. En el sótano me arrastraron hasta los que llamaban cuartos de interrogatorio, el cuarto 13. Y ahí, bueno, me desnudan y me empiezan a interrogar y a aplicar picana eléctrica. Y bueno, la comida, por ejemplo, los tipos como los milicos orinaban la comida. Entonces, tipo, bueno, y era como un hueso, viste, tipo como que no te daban nada de comer. Medio me volví como loco, entonces pensé que era carne humana, que nos daban a comer, la carne de los compañeros que mataban. Entonces... me llevan al quirófano y yo pude, o sea, como que me sacan la capucha y había como reflectores que me alumbraban, pero había un montón de tipos que eran como los torturadores y estaba todo cubierto con tergopol y como manchas de sangre, y había como un cartel que decía si lo sabe cante, si no aguante, que es un tema de una canción, ¿no? Y había una foto de Hitler, ¿viste? Una foto del Führer y Hey Hitler escrito con cigarrillo sobre el tergopol. Que es el testimonio de Ana María Martí, María Alicia Pirles y Sara Solars de Osatinsky del año 79. Es en la capucha donde se toma real conciencia de que el contacto con el mundo exterior ya no existirá más. El prisionero no tiene nada que lo proteja o defienda. La soledad es total. Esta sensación de desprotección, aislamiento y miedo es muy difícil de describir. Debe ser, sin embargo, lo más cercano al infierno. Ex-ESMA. Dos prédios abriga o Espaço Memória e Direitos Humanos para condenar os crimes cometidos durante o terrorismo de Estado e homenagear as vítimas da ditadura. Y yo vine a trabajar acá, básicamente, es transformar este lugar, que fue un lugar de muerte, de secuestro, de dolor, también de cierta resistencia, en la medida que era posible, en un lugar de vida. Que estamos viviendo un tiempo político que cuando estábamos acá era inimaginable. Que se pudiera hacer justicia de esta manera, que este sitio se pudiera recuperar. Era un sueño, era un imposible. En realidad, cuando estábamos acá, creo que lo único que queríamos era ver si podíamos salir vivos de acá adentro. Bueno, todo esto pasó durante esa dictadura. 30.000 muertos, desarticulación de todo el aparato productivo nacional. Los muertos, algunos eran porque molestaban y otros eran para disciplinar a la gente.
y era la necesidad que tenían las grandes empresas y todo de tener controlada esa clase obrera, y en el interior lo mismo. En el interior el problema agrario, el problema de dónde estaba el azúcar, dónde estaba el petróleo. Entonces, para demostrar qué es lo que pasaba, mataban gente. Los desaparecen. No están más en la faz de la tierra, dicen ellos. Y es así lo que hicieron. Hasta que un día deciden despedirlos, asesinarlos. Las madres nunca creímos que fueran capaces de tanta maldad, tanta injuria contra el prójimo. Y nos costó hacernos a la idea de lo que había pasado en verdad. Hoy ya sabemos perfectamente que son 30.000 los detenidos desaparecidos en nuestro país. Buenos Aires, abril de 1976. As mães começam sua caminhada em círculos na praça em frente à Casa Rosada, sede do governo. Querem resgatar com vida seus filhos desaparecidos. Conhecidas como Las Madres da Plaza de Mayo, seus passos cadenciados atravessam fronteiras. Persistem. 4 décadas depois, ainda caminham. Lutam para identificar os responsáveis pelos assassinatos de seus filhos e sequestros de seus netos e levá-los a julgamento. Yo soy Marta Ocampo de Vázquez. Estoy en esta lucha junto con las madres desde los primeros tiempos. Y llevo ya 36 años buscando mi hija, mi yerno y un nieto. Al principio nuestro fue un movimiento visceral. Teníamos que saber, como madres, dónde habían llevado a nuestros hijos, qué pasaba. Y queríamos saber la verdad, dónde están. Pero hubo en general un enorme y culpable silencio. Un silencio muy, muy grave. Eso fue muy grave, un silencio que nos dolió mucho, no nos acompañaron. Silencio de prensa, silencio de la iglesia, de las altas jerarquías de la iglesia. Yo soy una de las pocas madres, dentro de las que estamos acá, que gracias a los antropólogos, después de 25 años, rescaté los restos de mi hijo y supe cuál fue su fin, dónde lo mataron, cómo fue su muerte, cómo encontraron su cadáver, y luego yo decía, tengo la verdad, pero me falta la justicia. Imagínense ustedes que las madres de Plaza de Mayo comenzaron a luchar en plena dictadura militar, y también muchas de ellas están desaparecidas por haber luchado justamente en plena dictadura militar. Entonces, nosotros de alguna forma lo que hicimos fue continuar su lucha, y ahí decidimos conformar la Red Nacional de Hijos. La principal bandera de lucha fue el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices, porque reinaba en ese momento la impunidad en Argentina. Todos los torturadores y asesinos estaban libres, y no solamente que estaban libres, sino que muchos seguían en las fuerzas de seguridad ejerciendo cargos mayores a los que ejercían durante la dictadura. Mi nombre es Carolina Golder, trabajo en el grupo Arte Callejero, GAC, que es un grupo que se formó en abril del año 1997 en la ciudad de Buenos Aires. Es un grupo que desde sus inicios, en el año 97, trabaja en intervenciones urbanas y produciendo imágenes y símbolos para modificar cosas, cuestiones políticas dentro de la ciudad. En el año 1998 conocemos los scratches que organizaba la agrupación Hijos, y nos sentimos muy contentos y felices por este modo de denunciar y de hacer justicia. Entonces nosotros a muchos sabíamos quiénes eran por el testimonio de sobrevivientes, teníamos sus fotos también por haber investigado, y nos pasaba que nos encontrábamos con ellos en un bar, en un café, en un cine. Entonces eso generaba mucha impunidad, ¿no? Nosotros ahí decidimos implementar una nueva herramienta de lucha que fue el escrache. El escrache surge como respuesta a la impunidad,
respuesta a ver a esa persona que había torturado a nuestros padres, a esa persona que había violado a nuestras madres, a esa persona que quizás se había apropiado de un bebé, a esa persona que además había desaparecido físicamente a las personas. Encontrarla en un lugar nos generaba impunidad. Y nosotros entendimos que la respuesta no era individual, porque nosotros podíamos haber tomado una respuesta individual de venganza contra esa persona, pero esa respuesta individual iba a ir en perjuicio nuestro. Íbamos a terminar nosotros en el lugar que tenían que estar ellos. Y entendimos que la respuesta tenía que ser colectiva. Y nos acercamos a ellos y empezamos a trabajar en los scratches. Nuestro trabajo dentro de los scratches tiene que ver con la construcción de imágenes o una forma de comunicación que ayude al ciudadano común o al transeúnte que camina por la calle a recibir esa denuncia. El scratch es una denuncia, funciona como tal. Fue pensado, ideado en un momento donde no había justicia. Había llevado él mismo algunos de sus vuelos, Chilingo, que está condenado en España a 600 años de cárcel. No los va a poder cumplir, pero tiene 600 años de condena. Y él contó cómo hacían estos vuelos. Ex-ESMA, Cassino dos Oficiais. Nas escadarias do prédio estão as marcas das algemas arranhando as paredes. Uma última e inútil tentativa de se agarrar à vida. O caminho leva a um único destino. Um voo rumo às profundezas do Rio da Prata. Subían a los aviones a los compañeros medios dopados, dormían y después los arrojaban al Río de la Plata. Porque al principio los arrojaban más para este lado y aparecieron muchos compañeros en las costas de Uruguay o en las costas de Santa Teresita, Las Toninas, todos esos lugares, aparecían cuerpos. ¿Qué decían en aquella época? Decían que eran marineros coreanos que se habían peleado en alta mar, entonces inventaban cosas para... Buenos Aires. Margens do Rio da Prata, El Parque de la Memória, criado para que nunca sejam esquecidos os crimes da ditadura militar. Espaço público vizinho ao Aeroparque, à época, aeroporto militar, local de decolagem dos voos da morte. No espaço, longos muros cinzas, em meio a inúmeras obras de arte, trazem o nome dos mortos e desaparecidos argentinos. Para nós é muito importante que esse parque esteja do lado do Rio de la Prata. Trabalhar com a emoção que significa o que aqui aconteceu, que continuamos morando do lado desse rio, falar do assunto com os nossos filhos, com as novas gerações, falar do que aconteceu, como que esse rio virou sangue. Então nós juntamos rio e arte, propusemos essa aí, fizemos a proposta às organizações e as organizações existentes, madres, avós da Praça de Maio, familiares, falaram, tudo bem, vamos fazer, mas vamos agregar um monumento com todos os nomes, que era uma ideia que eles tinham já faz tempo. Sí, el Parque de la Memoria es de los proyectos de memoria que hay aquí en la República Argentina. Fue el primero en realidad que aunó, digamos que reunió esta conjunción de arte y memoria. Esto sucedió a fines de los años 90 y fue una novedad para el modo en que se abordaban este tipo de proyectos en el país. Isso que é bom, ter todos esses nomes aqui é uma maneira de evitar o esquecimento. Este sitio de alguna manera fue el que dio el puntapié inicial para un debate bastante interesante sobre la pertinencia del arte en cuestiones de memoria relacionadas con el terrorismo de Estado. También sucede que en su locura estos militares deciden hacer una guerra y además perderla, porque estos militares eran buenos para matar viejitas por la espalda, pero cuando se enfrentaron con un ejército de verdad, ahí la cosa cambió. Nosotros hoy recordamos 37 años de ese golpe, pero lo más importante es recordar que tenemos ahora 30 años de democracia, bien arraigada y bien consolidada. Y lo que nosotros, nuestra tarea principal, aparte de la verdad y la justicia, tenemos, y la tienen muchas personas junto con nosotros, es construir una memoria colectiva para que nunca más vuelva a pasar. Y de esa manera consolidar la democracia y demostrar que esa democracia, que es
sistema de convivencia mejor que los hombres hemos encontrado hasta ahora, que quizás no sea perfecta, pero puede ser siempre perfectible, la que los ciudadanos participen y cuando ven síntomas de que pueden repetirse las cosas, porque la historia nos enseña que muchas veces la historia de cosas trágicas y terribles se repite, hagan a tiempo y traten de evitarlo. Orquestradas pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, as ditaduras do Cone Sul da América, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, se organizam para combater seus opositores. É criada a Operação Condor, organização clandestina internacional para a prática do terrorismo de Estado. É responsável pelos assassinatos e desaparições de dezenas de milhares de opositores dos regimes totalitários do sul da América Latina. Esto es memoria del mundo. Aquí están pruebas del operativo Cóndor, de un sistema de una Mercosur del terror, en donde los presidentes y quienes estaban a cargo de la inteligencia de los países, nada más que por teléfono decidían la suerte y la vida de las personas. Por la metodología del Cóndor, de los pactos que tenían, era que cada dictadura se hacía cargo del destino final de cada uno de ellos. El Cóndor 75 fue la formalización, pero realmente el Cóndor cayó en Brasil como una bomba atómica. Y dio la casualidad que también haciendo una entrevista en Brasil, entrevisté a un ex agente uruguayo, Barreiro Neira, Mario Ronaldo Barreiro Neira, quien aseguraba que João Goulart había sido asesinado en el marco del Plan Cóndor. Que saíram as orientações, as instruções recentemente. O Wikileaks mostrou, inclusive, determinações de Garrastazu Médici no sentido de estimular concretamente, articular a deposição de Salvador Allende no Chile. En el 64 en Brasil, los militares que tomaron el poder hicieron relaciones bilaterales. Y en el 75 con Pinochet se hizo multilateral. Y hoy, Cóndor es global. El Cóndor fue un pacto criminal entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que dejó más de 100.000 víctimas. ¿Quiénes fueron las víctimas del Cóndor? Fueron dirigentes sindicales, estudiantes, profesores, gente de la teología de la liberación, intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó del 75 al 85. Nuestra responsabilidad es despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos para cortarle las alas al cóndor. Ha hablado que desde la verdad y la justicia tenemos que recuperar nuestra historia reciente, buscar la verdad y continuar avanzando, y en ese proceso de avance aportar a construir a un proceso de mayor democracia o democracia real con derechos humanos. Bueno, ¿ahora qué? La memoria. La memoria, seguir adelante con la justicia para que todos los culpables sean condenados. Acho que a memória é a ferramenta mais importante que a humanidade tem para construir um futuro melhor. A minha avó era uma mãe da Praça de Maio, linha fundadora, Lola Rubino. A minha filha cresceu no meio de todas elas, as reuniões se faziam, as reuniões das mães, como eu trabalhava e minha avó precisava tomar conta da minha filha, elas se reuniam na casa da minha avó e tomavam conta de Laila. Porque el sueño de nuestros hijos sea una realidad, no solo acá, sino todo en Latinoamérica. Ese sueño que tenemos todas, que tenían ellos, lo quisiéramos reflotar
Y en estos años de vida, que ya son nuestros últimos años, vamos a aportar todo nuestro esfuerzo para haber afirmado y poder ir adelante con ese sueño, el sueño de ellos y la Unión Latinoamericana, que nos parece muy importante. Los que vengan puedan ver qué es lo que pasó, puedan recorrer ese centro clandestino de detención que está ahí atrás, pero también para que puedan realizar otro tipo de actividades, no solamente referidas a lo que sucedió en el pasado, sino actividades que tienen que ver con el presente, con el debate, con la educación, con la cultura, con el arte. Es decir, estos espacios nos los tenemos que apropiar de vida. Estos espacios donde hubo tanta muerte, tanto horror, hoy nuestra intención es resignificarlos con vida. Esa es nuestra idea de memoria. Y entonces ahí empezamos a ver que los detenidos desaparecidos no eran personas, era persona. Había una vida, tenía una historia hermosa. Entonces ahí empecé como a ver que no solamente como dice, hoy pobrecito, era detenido desaparecido, sino como, ¿por qué se lo detuvieron? Y esa historia que tiene, esa historia de lucha, por acá llegaron aquí. Y entendemos también que las nuevas generaciones no pensamos igual como pensaban antes nuestros abuelos o nuestros padres. O sea, tratamos de enseñar lo que ocurrió, de enseñar a los jóvenes el respeto por el otro, el que por ningún motivo uno tiene que solucionar los problemas matando, desapareciendo a las personas, porque así no se contribuye a una sociedad mejor. La necesidad, el deber que tenemos como ciudadanos de hacer que la parte de todo el resto también de la sociedad se dé cuenta de, bueno, que hay muchas historias que simplemente no forman parte de la historia oficial y que están aquí mismo en los sitios de memoria. No debería olvidarse necesariamente. Después de esa fecha hay una sociedad que quedó quebrada, que quedó fracturada. Lo que yo entiendo que debe ser el papel de la memoria, construir conciencia democrática y colectiva acerca del respeto a las garantías, a los derechos humanos, a la justicia social y avanzar en la construcción de lo que necesitamos avanzar como sociedad. Depois que a Dilma anunciou que ia criar a Comissão Nacional da Verdade, os militares soltaram aquela carta à nação, né, ameaçando inclusive um golpe contra a presidenta, e a gente sabia que era papel nosso e é papel da sociedade se posicionar também sobre essas coisas, porque muitas vezes os posicionamentos eles acabam passando só pelo que a grande imprensa acha, e aí a voz da grande imprensa vira a voz oficial da sociedade. E a gente construiu os escrachos justamente para mostrar que não, que existe povo organizado que é a favor da punição dos torturadores, é a favor de rever a lei da anistia e todas essas coisas. Me interesa más la idea de que se entienda qué fue lo que pasó para que eso no vuelva a repetirse, que el hecho concreto de poder mañana recuperar los restos de mi padre. He empezado los compañeros de hijos en Argentina y nosotros llegamos a hacer 2 o 3 scratches también, que era la idea que básicamente perseguían estas actividades, era poder, bueno, ante la falta de justicia legal, apelar a una suerte de justicia social. A gente também entende que o nosso sistema político ele foi construído pela ditadura, né? A transição lenta e gradual lá do Geisel, ela era muito mais um processo de manter os mesmos no poder do que de democratizar de fato as estruturas políticas do nosso país. A polícia militar, por exemplo, é uma herança da ditadura que, inclusive, nos outros países da América Latina não existe polícia militar, né? A polícia ela não é militar, mas no Brasil ela continua sendo e ela mata e tortura mais do que na época da ditadura hoje. Porque a vos también te pasó. Y eso para mí fue un cambio, porque fue eso de salir de ese lugar, de las víctimas, de no sé cuándo, no sé qué. No, la sociedad entera fue víctima de esto. Cuando vos te suprimen esa libertad y te tienen entre rejas, florece todo ese animal que tenemos adentro de querer estar desenjaulado, ¿no? De querer ser libre. Eso nunca va a claudicar, por lo menos dentro mío, nunca.
Y la realidad no es en Uruguay, es en el mundo, ¿no? O sea, el individualismo ha copado muchas cosas y el arte también, y entonces el arte está, por momentos, un poco demasiado despegado de lo que socialmente sucede. Entonces la realidad es que nosotros, mi generación de músicos, no tenía una canción que fuera símbolo de esa esperanza, ni símbolo de esa lucha, ni nada. Y por eso es que volvemos a redoblar, ¿no? O sea, en la necesidad de encontrar una canción que significara todo eso, que significara esa lucha, y la reversionamos y le agregamos un rap y un montón de cosas como con una necesidad también de decir, bueno, es un símbolo antiguo, pero que necesitamos hoy. A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Assumir esse legado para si é levar adiante uma grande responsabilidade, né? E descobrir que essas violações elas têm reflexo de forma transgeracional. Embora tenha acontecido lá no passado, muito daquela cultura autoritária semeada naquele período é hoje praticada no presente e nós sofremos as consequências dela, né? Então, ter consciência disso, ela faz com que haja uma conexão entre a geração do passado e a geração do presente para que ela se fortaleça para o futuro no aprofundamento dessas conquistas de forma progressiva. E isso é fundamental, para que não haja retrocesso em matéria de direitos humanos. Recentemente no Brasil, nós vimos manifestações de grupos jovens pedindo de volta uma intervenção militar, pedindo de volta a ditadura militar. Ora, o que é isso senão o reflexo da ausência do exercício da memória? O sea, hay un enorme fervor dedicado al recuerdo, a la defensa de los derechos humanos y esa mirada hacia el futuro, hacia un futuro mejor. Pero la lucha nuestra sigue, la lucha de abuela sigue avanti. ¿Por qué? Porque no queremos dejar sentado a la juventud y al pueblo en general que la memoria no se puede perder. Es esencial para que en nuestro pueblo y en todos los pueblos de Latinoamérica y el resto del mundo nunca más haya un detenido desaparecido. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir,
indiferente. É um monstro grande, pisa forte. Toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte. Toda a pobre inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte. Toda a pobre inocência dessa gente.